Vamos a comenzar una nueva serie de sermones que hemos inspirado en el libro de Marcos. Así que vamos a comenzar esta nueva serie en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Así que si usted está conmigo, abra por favor el libro de Marcos, Evangelio de Marcos. Hemos titulado esta serie El poder de Jesús para sanar. Si está conmigo, vamos a leer el versículo 1. Capítulo 1, versículo 1, vamos a leer. He titulado este sermón Jesús, el Mesías y el Hijo de Dios. Dice así el versículo 1 de Marcos: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Vamos a leer solamente el versículo 1. Léalo conmigo. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Tome asiento. El día de hoy, vamos a comenzar entonces esta nueva serie que hemos llamado El poder de Cristo para sanar. Me gusta mucho tener un equilibrio en la teología, ¿cierto? En el conocimiento de Dios. Muchas veces no nos gusta el término teología, pero el término teología significa no otra cosa que el estudio de Dios. De hecho, se dividen en dos palabras: teo o theos, que significa Dios, y logía, que significa estudio. Así que cuando hablamos de teología, hablamos de estudio de Dios. Así que la teología no es solamente para los pastores, para los eruditos, sino que la teología es para cada cristiano. ¿Quién no quiere conocer más a Dios? Así que, como les decía, me gusta tener un equilibrio entre lo que creo de Dios en cuanto a la teología, pero también en cuanto a la práctica. Y la verdad que hoy en día se han desvirtuado mucho las cosas con respecto a la sanidad divina. Tuve que leer un libro como parte de mis asignaciones del proceso de ordenación que tuve que pasar con la Alianza Cristiana y Misionera. Así que ese libro se llama, mejor dicho, Sanidad Divina, el pan para los hijos. Un libro que fue de mucha bendición porque da mucha Biblia, mucho respaldo bíblico, pero también entrega un equilibrio entre lo que la Biblia dice y cómo nosotros debemos actuar en práctica. Así que me ayudó mucho. Ahora, nosotros hemos visto en la televisión a esos falsos sanadores que impresionan con sus supuestos actos de sanidad, que no son más que shows y son montajes para tratar de engañar a muchos y seguir creciendo en popularidad y enriquecerse también a costa de gente que cree, gente que tiene fe, pero que realmente los engañan. La palabra del Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En los últimos tiempos dice que habrán falsos maestros que tratarán de engañar a muchos. Así que usted tiene que estar como el chapulín colorado, con las antenitas bien paraditas, para discernir quién es un falso maestro y quién es un verdadero maestro. Ahora,
hay una característica de los falsos maestros, que siempre van a tratar de no animar a que nosotros leamos la Biblia, porque cuando tú lees la Biblia comienzas a conocer la verdad, comienzas a conocer los designios de Dios, los principios de Dios. Entonces, si ellos te animaran a leer la Biblia, saldrían descubiertos. ¿Pero por qué no salen descubiertos? Muchas veces porque la gente que los sigue no lee la Biblia. Así que si tú eres un estudiante de la Biblia, vas a identificar un falso maestro rápidamente. Así que vemos muchos hoy en día en la televisión, falsos sanadores. Hace poco, también uno de los precursores del Evangelio de la Prosperidad, un predicador norteamericano llamado Benny Hinn. Y algunos dicen, oiga, pero pastor, usted no tiene que dar nombres. Por supuesto que sí. El apóstol Pablo mencionó a varios herejes que andaban por ahí enseñando cosas distintas, así que nosotros no tenemos que tener miedo en denunciar a falsos maestros y falsos predicadores. Tenemos que hacerlo con mucho rigor, con mucho cuidado. Así que yo no tengo problema en mencionarle a algunos, como también allá en Miami está un autodenominado apóstol Guillermo Maldonado, un farsante, un hereje, un hombre que distorsiona la palabra de Dios y se ha enriquecido. Y yo no tengo problema, la Biblia me respalda. El apóstol Pablo denunciaba con nombre y apellido para que los hijos de Dios, para que la iglesia estuviera atenta y los evitara. Hoy en día hay muchos, a veces te hablan muy bonito, pero hay que tener cuidado. Ahora, pero independientemente de eso, de que haya charlatanes, falsantes, no significa que Dios no esté sanando y haciendo milagros el día de hoy. Como decía el doctor Adrian Rogers, fallecido, hay muchos billetes falsos, pero cuando hay billetes falsos, existen porque existen billetes verdaderos. Pero mientras más usted conozca los billetes verdaderos, se va a dar cuenta de un billete falso inmediatamente, cuando usted tiene mucho contacto con dinero. La gente que trabaja en bancos, usted sabía que los entrenan en saber la textura, las marcas que tiene un billete, así que ellos fácilmente lo identifican, pero en segundos, cuando hay un billete falso. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando usted conoce la palabra de Dios, fácilmente va a identificar un falso maestro. Pero sabemos que el poder de Dios es el mismo ayer, hoy y lo será por los siglos de los siglos. Ahora, he visto también que las iglesias generalmente pueden tomar dos extremos. Y como dice mi amado pastor David Ormachera, dice que las virtudes llevados a los extremos son defectos. Así que debemos nosotros mantener un balance, un equilibrio. No me gustan los extremos y nosotros no debemos ser personas que actúan en extremos. Ahora, por otra parte, están las iglesias que nunca oran por sanidad. Y por otro lado, existen las iglesias que oran constantemente por la sanidad e incluso dan falsas expectativas pensando en que ellos tienen el poder de decidir quién sana y quién no. Así que están los que se obsesionan con la sanidad y por otra parte están los que nunca oran por la sanidad. Así que ambos extremos son malos, no son buenos. Ahora, si nosotros podemos orar por sanidad, ¿podemos orar por sanidad? Sí, dígalo sin temor, sí. Amén, podemos orar por sanidad. Ahora, podemos orar por sanidad tanto física como espiritual. Por supuesto que sí. Ahora, y de hecho tenemos un respaldo bíblico para hacerlo. Vamos, por favor, muéstreme en pantalla el libro de Santiago, capítulo 5, versos 14 al 16. Dice así: ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe
salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confiésense las ofensas unos con otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que la Biblia nos proporciona un modelo para poder orar por los enfermos. Esta semana hablaba con el pastor Denny y le dije, tenemos que comenzar a orar por los enfermos, por los que necesitan sanidad. Como cuerpo de ancianos, la verdad que no hacemos esto frecuentemente, y es algo que tenemos que hacerlo, es bíblico. Sin embargo, la sanidad física no es algo que siempre sea la voluntad de Dios y nosotros debemos aceptarla. Creo que uno de los recientes ejemplos que el Señor usó para enseñarnos como iglesia evangélica fue la situación que vivió nuestro hermano Julio Melgar. Usted conoce a Julio Melgar, ¿cierto? Tuvo un ministerio musical maravilloso, Dios le inspiró con unas letras fantásticas, pero muchos oraban por él, incluso profetizaban sobre él, profetizaban sanidad sobre él. Escuchamos a Marcos Barriento orando por sanidad, a Cristín Di Clario haciendo oraciones antibíblicas, pero no siempre va a ser la voluntad de Dios. Por supuesto que cuando nosotros tenemos un familiar enfermo, nosotros queremos que el Señor lo sane. No le estoy diciendo que no tengamos ese sentir. Queremos que Dios lo sane, por supuesto que queremos que Dios lo sane. De hecho, tenemos que tener la fe de que Dios puede sanarlo. No hay nada imposible para Él. He visto milagros tremendos durante mis años en la vida cristiana. He visto milagros de parte del Señor. Pero también nosotros debemos entender algo que se llama la soberanía de Dios, que no siempre es la voluntad de Dios el sanar a unas personas. Vemos en el caso de nuestro hermano Julio Melgar, él falleció de un cáncer en el estómago, creo que fue. Pero él al final entendió, él sabía, Dios lo estaba preparando porque se lo iba a llevar, y eso nos dejó una gran lección. Yo puedo decir y puedo tratar de manipular la voluntad de Dios y decir, eres sano en el nombre de Jesús, y declaro y decreto y profetizo que eres sano. Pero si yo estoy fuera de la voluntad de Dios, por más que yo desee algo sobre una persona, eso no va a suceder. Muchas veces esta teología viene de un versículo del libro de Proverbios donde dice, en la boca está el poder de la vida o de la muerte. Pero esos son proverbios, son enseñanzas de vida. Está hablando acerca del poder que tiene la boca. Yo con la boca puedo levantar, pero se refiere al tema de hablar. Yo puedo levantar un falso testimonio de alguien y puedo generar algo tremendamente dañino para esa persona. Usted puede hablar, cuando está hablando con su esposa, usted puede hablar palabras dañinas, puede destruir, destrozarla a esa persona. Así que el libro de Proverbios no nos está diciendo que lo que nosotros hablemos se va a cumplir. Nos está diciendo que hay un poder en la boca, en la lengua. Igual que Santiago, cuando habla, mira, la lengua es una pequeña parte de nuestro cuerpo, pero mira qué grande fuego se enciende. Así que saquémonos esa idea de que yo tengo el poder, Señor, declaro esto es mío en el nombre de Jesús. No. A mí me gustaría declarar y muchas cosas positivas para mi vida, pero así no funciona. Y si lo aprendimos así, debemos que reaprender, dejar que el Señor nos ayude. Así que no siempre la sanidad es voluntad de Dios y debemos aceptarlo. He visto a pastores y líderes que por miedo toman un extremo u otro, para no ser identificados dentro del movimiento carismático o el movimiento neopentecostal.
Esos dos movimientos, el movimiento neopentecostal es un movimiento que creo que le hace daño al pentecostalismo, que yo tengo amigos pentecostales, pero que realmente son personas que quieren buscar de Dios y que están aprendiendo de la palabra o que se dejan corregir, pero hay un movimiento nuevo que ha introducido ciertas prácticas que son antibíblicas. Y no estoy atacando a ninguna denominación, pero sí, obviamente que tenemos que ser drásticos con respecto a las prácticas. Ahora, pero lamentablemente estos excesos nos han dado se han dado mayoritariamente en el movimiento carismático, y que han hecho de la palabra carisma o carismático, han hecho una connotación negativa. Carisma significa un don. Viene del griego carisma, significa don, pero se ha tomado con una connotación negativa. A mí, fíjese, cuando se habla de los carismáticos, se toma en una connotación negativa. No debiera ser así. Los carismas son los dones del Señor, teniendo en su sentido original una connotación positiva. Esto lo menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12. Dios tiene el poder de sanar, pero siempre nos inclinamos a ver solo la parte de la sanidad física, cuando ese poder nos debe importar más para ver Dios sanando almas y restaurando vidas y sanando vidas. Miren, la Alianza Cristiana y Misionera, dentro de sus distintivos, muestra que Cristo es nuestro sanador. Reconoce que la obra de Cristo, lo que Él consiguió en la cruz del Calvario, nos da una sanidad. Él proveyó sanidad tanto física como espiritual, pero la sanidad física no es garantía para todos, por lo menos en vida. Pero cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor, va a completarse esa sanidad perfecta, porque vamos a recibir un cuerpo glorificado. Así que hay 4 distintivos. Muéstreme los 4 distintivos. Dice: Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro santificador, Cristo es nuestro sanador y Cristo es el Rey que viene. Son 4 distintivos de la obra de Cristo. Usted puede ver que hay un símbolo de la Alianza Cristiana y Misionera. La cruz representa la salvación. El lavacro representa la santificación diaria del pecado. El cántaro simboliza el aceite de la vida divina y la sanidad que provienen del Señor. Y la corona simboliza el retorno glorioso de Cristo. El mapa mundial nos recuerda nuestra responsabilidad y privilegio de llevar el mensaje de Cristo al mundo entero. La verdad que ese logotipo representa la obra de Cristo y también nuestra responsabilidad. Tremendo. Bueno, Dios se deleita supliendo las necesidades tanto físicas como espirituales de su pueblo. Vemos en Mateo capítulo 8, versículos 1 al 17, que dice: Jesús estuvo sanando enfermos. Cuando Dios se deleita en sanar a las personas enfermas, cuando está dentro de su voluntad. Dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahora he visto a algunos intérpretes bíblicos tratando de forzar al texto y dicen: no, ahí no está hablando de sanidad física, sino que está hablando de sanidad espiritual. No, el texto está hablando de sanidad física. No forcemos las interpretaciones para acomodarnos a nuestra teología denominacional. Ahí el texto está hablando después de que Jesús había sanado a muchos con dolencias físicas. Y dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Así que, por supuesto que la sanidad física
puede estar disponible para hoy. Pero, como le dije anteriormente, nosotros debemos esperar siempre la voluntad de Dios. Podemos orar por alguien y esa persona puede tener mucha fe. Y nosotros podemos tener mucha fe y estar convencidos de que Dios puede sanarlo. Pero Dios nos puede decir no. Y eso nosotros debemos aceptarlo. No significa que Dios no tiene el poder para sanarlo, sino que simplemente en los designios de Dios, Él decide sanar a algunos y no a otros. Estamos en algo que nosotros no podemos comprender. Algo que nosotros debemos tener claro es que la sanidad divina siempre tiene un solo propósito. ¿Sabe cuál es? Glorificar a Dios. Cuando nosotros oramos por alguien y si esa persona sana, ¿a quién le damos la gloria? A Dios. Pero algunas personas, algunos pastores, evangelistas, profetas, reclaman dones de sanidad. Yo tengo el don de sanidad. Algunos reclaman tener el don de sanidad. Entonces yo les pregunto, bueno, si alguien reclama tener el don de sanidad, yo lo voy a llevar a un hospital que está en Memphis con niños enfermos de cáncer y va a tener que sanar a todos esos niños de cáncer. O vamos aquí cerquita, al Geisinger. Si alguien reclama tener el don de sanidad, vamos al Geisinger y que sane a todos los enfermos que están ahí. No va a suceder. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, aunque seamos usados por Dios, no determinamos cuándo hay sanidad y cuándo no. Simplemente Dios es el que decide cuándo nos usa y cuándo no. El Evangelio de Marcos es considerado parte de los Evangelios sinópticos. Vamos a estar viendo diferentes capítulos del Evangelio de Marcos, así que yo quiero animarlo a que usted pueda leer el Evangelio de Marcos. Es un evangelio cortito. Ahora, está dentro de lo que nosotros llamamos Evangelios sinópticos, debido a su afinidad y semejanza en cuanto al orden y la narración. Hay 3 evangelios que son muy similares: Mateo, Marcos y Lucas. A estos 3 se les llama evangelios sinópticos porque son muy similares. De hecho, hay ciertas narrativas que se repiten, pero visto desde otra perspectiva. Los 3 evangelios son los que ya les mencioné. Ahora, el término sinóptico proviene de las raíces griegas sin y opsis, que significa junto y ver. O sea, podemos verlos juntos y comparar. Esta palabra sinóptico indica que los contenidos de estos evangelios pueden disponerse para verlos juntos o podemos compararlos en columnas paralelas. Ahora, aún perteneciendo a los evangelios sinópticos, cada uno de los evangelios tiene sus particularidades y por supuesto que Marcos también las tiene. El evangelio de Juan es completamente diferente. Es un evangelio que tiene mucha teología acerca de la persona de Cristo. Ahora, Marcos tiene ciertas particularidades. Una de ellas es que el autor no comienza con una lista de genealogías como lo hace Mateo acerca de Jesús. El evangelio de Mateo fue escrito para los judíos y para los judíos era muy importante esas listas genealógicas porque para ellos necesitaban saber quién era Jesús, si realmente venía de la línea mesiánica. Pero Marcos no está escribiendo para los judíos, sino para los gentiles. Así que Marcos no pierde tiempo, aunque no sé cómo decirlo, pero no toma tiempo, mejor dicho, no es que pierda tiempo. No toma tiempo en listar una genealogía. Ahora, Marcos va al grano con las obras de Jesús, con la obra de Cristo, a los gentiles, a los que no son judíos, aunque sí lo identifica en el versículo 1 como el Hijo de Dios,
pero da por hecho que los lectores no necesitan una extensa introducción a él. Ahora, el Evangelio de Marcos enfatiza a Cristo como un siervo sufriente, aquel que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. Ahora vamos a ver una premisa acá en el libro de Marcos, y es que comienza declarando que Jesús es el Hijo de Dios. Esto es para los lectores directos de esta época, y era algo impactante y algo tremendo para sus vidas. Él lo presentaba Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, esta premisa la defiende Marcos durante todo su evangelio. Y podemos ver que Jesús tiene poder sobrenatural, primero sobre la enfermedad. Jesús tiene poder sobre los demonios. Jesús tiene poder sobre batallas espirituales, sobre angustia emocional, sobre dolencias físicas. Incluso Jesús tiene poder sobre la naturaleza y sobre la muerte. Por eso Jesús nos dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es una promesa. Cuando nosotros morimos físicamente, es un paso a una nueva vida con Jesús. Ahora, esta mañana yo quiero introducir lo que hemos llamado las tarjetas 924. Usted las va a ver que dejamos estas tarjetas allá atrás. Ya en el lado de acá del counter, que está allá, al lado derecho mío, están estas tarjetas. Están en inglés y en español. Puede usar usted cualquiera de ellas. Y estas tarjetas va a ser nuestro verso clave para esta serie, donde un padre que está desesperado trae a su hijo endemoniado a Jesús buscando sanidad. Y el padre le dice a Jesús, Marcos capítulo 9, verso 24, por eso que la hemos llamado tarjetas 924, dice, enseguida el padre gritó, sí, confío en Dios, ayúdame a confiar más en Él. Algunas versiones dicen, sí, creo, ayúdame en mi incredulidad. Ahora, parece ser contradictorio, pero ¿cómo podemos creer y no a la vez? ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros creemos en Dios, pero siempre a veces está la duda en nosotros. Y Jesús le responde a este padre amablemente, puedes confiar en Dios. Para el que confía en Dios, todo es posible. Acabamos de cantar, nada es imposible. Nada es imposible para Dios. Estas tarjetitas tienen el propósito de hacerle una invitación a usted. Así que, después de que terminemos, usted puede tomar una tarjeta y usted puede escribir en lo que usted desea ser sanado o ser restaurado. Puede ser una dolencia física, puede ser una angustia espiritual, depresión, ansiedad, tristeza. Ha perdido un ser querido y necesita ser restaurado completamente por el Señor. Estas tarjetas es un acto de fe que vamos a hacer. Aquí dice, mi deseo es encontrar sanidad y restauración en. Ahí usted pone el área en que usted necesita ser sanado. Estamos haciendo esto como un acto de fe, porque creemos que Dios tiene el poder de sanar hoy en día, tanto enfermedades físicas como también espirituales. Ya sea que haya un problema de enfermedad física, emocional, puede ser ira, problema espiritual, o quizás muchas veces usted está enfadado con Dios, está molesto, quizás a usted le falta
sumisión a Dios. También tenemos que reconocer, Señor, yo creo en ti, pero me resisto a obedecer tu palabra, me pongo rebelde. Eso también necesita ser sanado. Entre tantas cosas que podemos necesitar. Deseamos poner todo esto en las manos de Dios para ser sanados. Que podamos decir, como dice este padre: Señor, yo creo, ayúdame en mi incredulidad. Así que nosotros podemos orar confiadamente, pero confiando y aceptando también la voluntad de Dios en nuestra vida, como lo hizo el apóstol Pablo. Mire lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 12, versos 8 y 9. Le he rogado ya 3 veces al Señor que me quite esta dolencia, pero el Señor me dijo: mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Por eso me alegra presumir de mi debilidad, así el poder de Cristo vivirá en mí. Otras versiones le hablan del aguijón de la carne, que Pablo tenía una dolencia, tenía un aguijón de la carne, y algunos empiezan a especular. ¿Qué es lo que será el aguijón de la carne? ¿Qué es lo que tenía Pablo? Y algunos, especulando, dicen, bueno, probablemente podría ser una afección física. Como él, camino a Damasco, fue cegado por una luz, probablemente haya quedado con secuelas oculares y a lo mejor le costaba ver. Algunos dicen que a lo mejor el aguijón de la carne era la esposa. Yo no sé. Al menos no tenemos registro de que Pablo haya sido casado. Algunos están diciendo, ese es mi aguijón de la carne. Así que Pablo, usted sabe quién es el apóstol Pablo, uno de los más grandes apóstoles de la Biblia. Él cuando oraba, sanaba a muchos. Pero cuando él oró para que Dios lo sanara a él, Dios le dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En otras palabras, el Señor le dijo, no te voy a sanar, no te voy a sanar. Pero ¿sabe qué? Pablo finalmente, por discernimiento del Espíritu, él se dio cuenta de que ese aguijón de la carne que él tenía era para mantenerlo humilde. ¡Wow! Porque él decía, para que las maravillas de las revelaciones no se me suban a la cabeza, no me ponga altivo y orgulloso, se me dio este aguijón para mantenerme ahí tranquilito. Pablo, mira, yo soy Dios, yo te uso, pero yo soy Dios, la gloria es mía, no tuya, así que te voy a mantener con este aguijón. El libro de Marcos es parte de la Biblia como escritura inspirada y cae dentro del género narrativo, o sea, es historia bíblica. Así que si alguna persona me dice, pastor, pero yo no soy bueno para leer la Biblia porque no la entiendo, es una excusa. Usted va a leer el libro de Marcos y va a ver que es una narrativa. Empieza a contar, Jesús andaba por un pueblo y había un muchacho enfermo, oró por él y lo sanó. Yo no sé de dónde está lo enredado ahí, lo difícil de entender. Usted puede también tener una versión moderna, mucho más fácil. Así que si no le estoy animando todavía a leer el libro de Apocalipsis, porque si usted me dice que no lo entiende, yo le creo. Pero si usted me dice que no entiende el Evangelio de Marcos, lo que es un género narrativo, una historia que se cuenta, yo creo que tuvimos suficiente español en la escuela o castellano para poder leer correctamente. Bueno, la fecha de la escritura es probablemente alrededor del año 55 a 59 después de Cristo, y es muy probable que haya sido uno de los primeros libros del Nuevo Testamento en ser escrito. Eso es algo particular. De hecho, hay 350 versículos en el libro de Lucas que son citados directamente del libro de Marcos. Recuerde que Lucas era un historiador, él recopilaba información, así que utilizó los escritos de Marcos más toda la información que él había recopilado y escribió el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos.
Su escritor fue Marcos y aceptamos esto de la tradición de la iglesia primitiva. Durante esta serie iremos conociendo nosotros un poquito más acerca del libro de Marcos. Usted sabía, además, esto es un dato bien interesante que encontré al estudiar, es que usted sabía que el apóstol Pedro es la fuente del libro de Marcos. Usted se pregunta, ¿pero cómo? Aunque Marcos lo haya escrito, Marcos es un registro del relato de Pedro acerca de la vida de Cristo. De hecho, hay historias y algunos escritores de la iglesia primitiva nos dicen que Marcos fue asistente del apóstol Pedro por más de 30 años. Pedro muere en Roma alrededor del año 68 después de Cristo. Así que cuando lees Marcos, de alguna manera también estás leyendo a Pedro, ya que es el registro de lo que Pedro vio, dijo y pensó y cómo influyó sobre Marcos. Ahora, la audiencia, ¿a quién le está escribiendo Marcos? Fue escrito, como le decía, para una audiencia no judía, para gentiles, una audiencia romana. Si nosotros comparamos el libro de Mateo, por ejemplo, este fue escrito para una audiencia judía. Así que esto nos ayuda a entender cuál es el propósito del libro de Marcos. Y el propósito del libro de Marcos es este: mostrar que Jesús es el Mesías, que es el Hijo de Dios que vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados. Porque si Jesús no es el Hijo de Dios, entonces ¿por qué vamos a buscar sanidad? Si es solo un hombre. Pero Él es el Hijo de Dios y Él tiene el poder para dar y entregar sanidad. Si Jesús es el Hijo de Dios, entonces Marcos nos está diciendo lo siguiente. Número 1, es la razón por la que Él hace milagros. Si Él no fuera el Hijo de Dios, Él no tendría el poder para hacer milagros. Segundo, Él tiene poder para perdonar pecados. Los fariseos decían, ¿y quién es este que perdona pecados, que tiene autoridad para perdonar pecados? Tercero, Él es el Hijo de Dios. Y cuando nosotros hablamos de esa declaración, estamos diciendo que Jesucristo es Dios. Quinto, es porque Él puede cargar con el pecado del mundo. Solamente Él puede cargar el pecado del mundo, porque dice que no hay otro nombre sobre el cual podamos tener salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos, sino solamente a través del nombre de Jesucristo. Si usted está esperando ser salvo por otra persona, por otro nombre, usted está perdido, solamente a través de Cristo. Y es por eso que Él puede resucitar de la tumba, porque Él es el Hijo de Dios. Por lo tanto, basado en los 18 milagros registrados en el libro de Marcos, un dato interesante, registra 18 milagros y registra en total, en los evangelios hay 35, o sea, un número considerable, están la mitad casi en el libro de Marcos. O sea, Él realmente se enfoca en mostrar el poder de Jesucristo para sanar, para libertar. Por lo tanto, si aún nos preguntamos, ¿es Jesús el Hijo de Dios? Escuchemos lo que dice un centurión romano. Marcos capítulo 15, verso 39. Y el centurión que estaba frente a él, al verlo morir, dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Pero ¿sabe qué? El centurión está reconociendo y está declarando una verdad. Pero él se equivocó en algo. En utilizar el verbo en pasado. Porque dice, verdaderamente este hombre era.
Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque ni la muerte pudo refrenarlo, sino que Él murió, pero resucitó al tercer día. Gloria a Dios. Ahora, si usted quiere tener una relación personal con Jesús, usted debe aceptar que Jesús es Dios y su poder no tiene límites. Y para conocer más a Jesús, ¿cómo podemos conocer más a Jesús? A través de estudiar la palabra. Ay, pastor, pero no nos gusta leer, somos flojos para leer. Pídale al Señor que le cambie esa flojera, porque la única manera de aprender más y conocer más a Dios es leyendo su palabra. Ahora, si usted es malo para leer, le cuesta leer, tiene problema a la vista, no es excusa. Ahora todos tenemos smartphones, teléfono inteligente, así que usted baja una aplicación de la Biblia y le pone play. Play. Ay, le lee la Biblia, qué bonito. Qué bonito, se la lee la Biblia ahí. Así que realmente tenemos que reconocer que muchas veces somos zánganos, somos flojos para leer la Biblia. No, y tratamos de poner unas cosas así, lo que pasa es que no tengo tiempo. Usted sabe, pastor, que llego del trabajo cansado. Sí, llega cansado, pero se tira en el sofá, prende la televisión. Vamos a ver qué está de bueno hoy día. ¿Sí o no? La Rosa de Guadalupe. Seamos equilibrados en utilizar nuestro tiempo. Démosle tiempo a la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Invirtamos tiempo en cosas celestiales. Acumulemos tesoros en el cielo. Yo no le digo que usted no se siente un rato y vea televisión. No estoy demonizando esto ni satanizando la televisión para nada. Vea un partido de fútbol de la NBA, no sé lo que le gusta a usted, ver una película. Pero si usted está invirtiendo tiempo en eso y no deja tiempo para el Señor, dice la palabra del Señor que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Así que incluso pecamos por omisión. Cuando usted deja de hacer lo bueno, es pecado también. Está pecando. Somos responsables. Así que tenemos que leer la palabra de Dios. Hay diferentes versiones. Yo sé que el pueblo de habla hispana, las iglesias de habla hispana, nosotros nos hemos fidelizado con una versión que se llama Reina Valera 1960. ¿Sí o no? Y algunos como que se reciten, no, que esta es la verdadera palabra de Dios. ¿Usted sabía que la Reina Valera 1960 proviene del año 1569 por unos monjes que la tradujeron al español? Se llama Reina Valera porque primero fue traducida por Casiodoro de Reina y luego fue revisada por Cipriano de Valera. Así que se tomó los apellidos de ambos, Reina y Valera, por eso se llama Reina Valera. Ahora hay otras versiones de la Reina Valera más contemporáneas. Hay la Reina Valera contemporánea que trae un lenguaje más sencillo, más común, más contemporáneo. También hay versiones como la traducción en lenguaje actual, Dios habla hoy, palabra de Dios para todos, la Biblia de Jerusalén. Hay muchas versiones muy buenas y claras. La Reina Valera todavía utiliza ese español antiguo. Les escribo a vosotros que estáis. Nosotros no hablamos así en América. Allá en Europa, en España hablan así, pero nosotros aquí no hablamos así. Bueno, escudriñar la palabra. Juan capítulo 5, verso 39 dice, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas
tienen la vida eterna. Y esa segunda parte es tremendo, mírenlo. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Wow. Toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, todo es acerca de Jesús. Es tremendo. Desde el Génesis, capítulo 3, verso 15, el protoevangelio ya se está dando la promesa acerca de Jesús. Todo tiene una figura de Cristo. Cristo está escondido ahí en el Antiguo Testamento, pero está ahí presente. El libro de Marcos nos cuenta la historia simple de Jesús. Nos da información detallada y va al grano, como se dice. El libro nos desafía a creer y tomar acciones sobre esto. Primero, Jesús es el Hijo de Dios. Segundo, debemos creer en Él y vamos a ser salvos. Tercero, no creer en Jesús te lleva a la condenación. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que si tú sales de la iglesia, de este templo, tú sales y tú te mueres en Cristo, ya sea que te da un ataque, tienes un accidente, cualquier cosa, si tú te vas sin Cristo, tú te perdiste para siempre. Eres condenado. Ahora, el libro de Marcos se divide en tres partes principales. Primero, la introducción a la divinidad de Jesús. Él habla acerca de quién es Jesús. Después, Marcos, en la segunda parte, comienza a dar pruebas de la divinidad de Jesús. Primero nos habla, Él es Jesús, Él es Dios, Hijo de Dios, y ahora nos comienza a dar pruebas. Esto hizo Él. Y tercero, Él nos da pruebas de su divinidad, de lo que Él dijo, porque Él habla de la muerte y de la resurrección de Cristo. Ahora, quiero que finalicemos ya y quiero que tomemos las tarjetas. Quiero que en cualquier momento usted pueda ir al mesón que está allá atrás, tome una tarjeta, tome un lápiz y escriba en qué área usted necesita sanidad y restauración. Es algo que no tenemos por qué tener temor de hacerlo. Como le decía, me gusta ser muy equilibrado en mi teología. Y la Biblia nos da las herramientas para orar por los enfermos. Y Dios tiene el poder para sanar el día de hoy también. Vamos a poner acá el área en que necesitamos ser sanados. Tenemos que tener confianza en que toda nuestra vida está en las manos del Señor. Y aunque no recibamos la sanidad física que necesitemos, lo más importante es recibir la sanidad del alma. Porque ¿qué aprovechar el hombre? ¿De qué le servirá al hombre si ganar el mundo y pierde su alma? Podemos gozar de buena salud física y morirnos sin Cristo, estamos condenados. Cualquiera sea la circunstancia que vivamos, sea en enfermedad o en salud, glorifiquemos al Señor. Si vamos a morir de una enfermedad, no lo sabemos. A veces la muerte viene repentinamente y no da aviso. Mi padre murió hace unos 3 años atrás. Él tenía una condición de diabetes, se cuidaba, tenía una dieta estricta y mi mamá era bastante estricto con él, así que él lo veía muy delgado, pero se cuidaba. Y un día muere de un ataque al corazón duchándose. La muerte llega sin avisar. Pero si nosotros estamos en Cristo, no hay nada que nosotros podamos temer. Incluso no tenemos que tenerle temor a la muerte. Si usted le tiene temor a la muerte,
Usted se está aferrando a esta vida, pero los hijos del Señor, nuestra mirada tiene que estar en nuestro futuro, glorioso, en la ciudad, en la nueva Jerusalén. Lo importante, como le decía, es recibir la sanidad del alma, esa sanidad espiritual. Quizá usted va a vivir con una enfermedad. Mi esposa toma pastillas para la presión todos los días. Ella vive con eso, con esa condición. ¿Dios puede sanarla? Sí. ¿Hemos orado? Sí. Pero la voluntad de Dios ha dicho otra cosa. Ahora, lo que sí puedo decir, vamos a alcanzar una completa sanidad cuando estemos en la presencia del Señor. Recuerde el verso clave, Marcos capítulo 9, verso 24. Yo creo, ayúdame mi incredulidad. La próxima semana vamos a estar entrando de lleno a este fascinante libro y viendo las obras que Jesús ha hecho por nosotros. Amén, póngase de pie.